Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. La historia de Iberoamérica es una crónica de ausencias voluntarias y silencios cómplices. Durante décadas, las élites económicas, académicas y sociales han optado por mirar la política como un lodazal desde la orilla, con desprecio, con temor a mancharse y con la secreta convicción de que otros, siempre otros, se encargarán del desorden. Y mientras tanto, el lodazal creció, se desbordó y terminó inundándolo todo. El desarrollo político no es un lujo, es el fundamento. Sin él no hay desarrollo económico sostenible, ni evolución social, ni instituciones que funcionen más allá del papel. Cuando la política se degrada, todo lo demás se corrompe. Las élites iberoamericanas, sobre todo la élite económica, han persistido en una irresponsabilidad cívica que raya en el egoísmo ilustrado. No tiene sentido producir riqueza sin producir república, formar profesionales sin formar ciudadanos, exigir estabilidad mientras se desentienden de la causa que la hace posible. Heredar derechos, bienestar y oportunidades sin sentir obligación hacia el orden que los hizo posibles es la causa de las desgracias de muchas naciones. Es común ver empresarios que creen que la política es cosa sucia mientras firman cheques para sobrevivir al próximo decreto. Académicos que escriben tratados sobre democracia pero rehúyen el combate cívico. Y notables que solo aparecen cuando el desastre ya es irreversible. El resultado está a la vista. En Argentina, el peronismo convirtió el Estado en botín y la pobreza en clientela. Sus élites prefirieron adaptarse antes que resistir. En Cuba, Nicaragua y Venezuela, la retirada temprana de sus clases dirigentes facilitó la instalación de regímenes totalitarios. México avanza con disciplina preocupante hacia una nueva dictadura perfecta, mientras buena parte de su élite económica negocia supervivencias privadas. Colombia se hunde con el gobierno de Petro ante la pasividad de sectores que confunden prudencia con silencio. Esto sucede cuando las élites renuncian a su papel político, convencidas de que basta con que la economía funcione más o menos y que la academia produzca papers. Olvidan que la política es la columna vertebral de desarrollo, que el compromiso cívico no es opcional y que la neutralidad en tiempos de decadencia es complicidad. Las élites se quejan del populismo y se indignan ante el autoritarismo como si llegaran del extranjero y no como consecuencia de su indiferencia. Reclaman reglas claras cuando dejaron la cancha libre para quienes desprecian cualquier regla que no les convenga. Si las élites no entienden que su destino está atado al destino de la República, seguirán ganando a corto plazo y perdiendo países enteros a largo plazo. Y la historia, que no suele ser indulgente con los señoritos satisfechos, se encargará de recordárselo. América Latina está atrapada en el tiempo y en el subdesarrollo, no por escasez de recursos, sino por la incapacidad de sus élites para construir países con democracias funcionales, instituciones respetables, reglas estables y capacidad de responder cuando la política se degrada. Este déficit no es coyuntural ni responde a una ideología específica. Es la ausencia de compromiso de las élites con los valores de la libertad y el Estado de Derecho. Esto explica el estancamiento económico, la inseguridad, las crisis recurrentes y por eso, nuestro subdesarrollo político, el peor de los subdesarrollos. Es cierto que durante los años de altos precios de las materias primas, entre 2000 y 2014, la región redujo de forma temporal los niveles de pobreza. Pero esto fue debido a que se practicó un populismo clientelar y corrupto, en lugar de haber hecho reformas estructurales que fortalecieran las instituciones, mejoraran la productividad, consolidaran las democracias y por eso resolvieran de forma permanente el drama de la pobreza y el subdesarrollo. Cuando el ciclo de altos precios en las materias primas terminó,
reaparecieron las mismas dolencias de siempre: corrupción, bajo crecimiento, informalidad, inseguridad y captura del Estado. Por ejemplo, en México se está instalando una nueva dictadura perfecta, esta vez populista y de izquierda. Y las élites no se enteran. Morena controla el Congreso, domina la mayoría de los estados y está desmontando los contrapesos clave. La reforma judicial dio el tiro de gracia a la democracia mexicana. La división de poderes es una farsa. La impunidad es casi total y la economía está estancada con un creciente problema fiscal. Colombia muestra otra variante del mismo fracaso. El gobierno de Gustavo Petro ha empujado reformas sin consensos amplios, ha confrontado al Congreso y a la justicia y ha debilitado la relación con el Banco Central. La economía está sufriendo las consecuencias. Las élites colombianas están distraídas y resignadas, en lugar de hacer un esfuerzo extraordinario para construir una propuesta electoral y de país que saque a Colombia del peligro en que está. Brasil enfrenta un problema distinto, pero relacionado: la falta de recambio. Lula, con 80 años, vuelve a concentrar el sistema político sin una sucesión clara. La economía ha crecido, pero con políticas mediocres y un Estado cada vez menos amigable con la inversión. La democracia sobrevivió al intento autoritario de Bolsonaro, pero sigue atrapada en polarización y personalismo. Las élites no han construido alternativas viables. Venezuela, Cuba y Nicaragua representan la consecuencia fatal cuando las élites abandonan la defensa de valores y de reglas para un proyecto de país. Venezuela, caso dramático, convirtió al Estado en una organización criminal. Su situación sigue con pronóstico reservado. España no es América Latina, pero sirve como advertencia. A pesar de contar con instituciones sólidas, el país muestra un deterioro político sin precedentes, con un gobierno atrapado por la corrupción y la confrontación, y con una peligrosa deriva hacia la izquierda populista y autoritaria. Y sus élites no se enteran. El denominador común de los fracasos en Iberoamérica es un problema de responsabilidad. Cuando las élites renuncian a ejercer liderazgo institucional, el deterioro no se produce por ruptura, sino por desgaste progresivo. En la historia política de América Latina hay una constante que rara vez se examina con la severidad que merece: la retirada voluntaria de las élites de la vida cívica. No fue una expulsión, sino una renuncia. No una derrota, sino una comodidad. Empresarios, académicos y profesionales optaron por considerar la política como terreno ajeno, sucio o improductivo, olvidando que cuando los mejores se ausentan, los peores ocupan el espacio. Este abandono debilitó a los partidos democráticos y dejó al Estado sin conducción técnica, sin visión estratégica y sin cuadros formados para gobernar. Así, la democracia quedó reducida a ritual electoral, mientras el poder real ha sido capturado por populistas autoritarios y en algunos casos por criminales. Hoy, con dictaduras consolidadas en algunos países y democracias gravemente erosionadas en otros, resulta inevitable preguntarse: ¿qué responsabilidad histórica tienen las élites que decidieron no involucrarse? Para conversar sobre este incómodo tema para las élites, les presento a Agustín Antonetti, director para América Latina de la Fundación Libertad, con sede en Argentina, y es parte de la Fundación Internacional para la Libertad que hoy preside Álvaro Vargas Llosa. A pesar de su juventud, Agustín es una voz influyente en la defensa de la libertad y la democracia en la región, con una presencia tan fuerte en redes sociales que la izquierda populista y autoritaria lo ha llegado a acusar de ser agente de la CIA. Agustín, bienvenido a Razón de Estado. ¿Cómo ven tú y tu generación el hecho de que América Latina no está atrapada en el subdesarrollo por falta de recursos, sino por el abandono y la disfuncionalidad de sus élites? Bueno, sin duda, creo que es algo con lo que venimos peleando desde hace varias décadas. Mira, realmente en cuanto al futuro sí soy mucho más positivo. Creo que vamos a tener nosotros, estas generaciones,
nuevas herramientas que quizás nos ayuden a impulsar un poco y a transformar realmente la realidad de América Latina. Pienso, por ejemplo, en la inteligencia artificial, en lo que está pasando con redes como el cripto, blockchain. Yo soy muy positivo con el tema de la inteligencia artificial. De hecho, este año, bueno, perdón, en 2025 he estado viajando por varios países de América Latina justamente para reunirme con diferentes grupos de jóvenes que están trabajando en sus países con muchas herramientas de nuevas tecnologías que están cambiando las realidades. Realmente la política, digamos, la vieja política, se ha quedado en muchos discursos que hoy ya no sirven. Y por más que lo intenten seguir e impulsando con sus narrativas durante los próximos años, es algo que simplemente va a quedar atrasado, porque no están al ritmo de las nuevas tecnologías que los jóvenes están empezando a manejar. Y la vieja política, tarde o temprano, y lo digo con total seguridad, sí o sí se va a quedar atrás con esto. Y como dices, la inteligencia artificial cambia las reglas del juego, pero tenemos que buscar la forma de que América Latina la reciba con la fuerza con la que viene y la usemos con los resultados tan poderosos que nos puede dar. Eres un crítico valiente de los populismos, pero dando un paso atrás, el problema son los populistas o las élites que les abrieron la puerta. Hemos sido incapaces de convencer a los pueblos sobre las bondades de la libertad y la república, condiciones que de hecho nos darían una enorme fuerza para recibir el poder de la inteligencia artificial con más resultados positivos. Bueno, sin duda, creo que gran parte de las élites empresariales han sido culpables de lo que está pasando en América Latina, lo que ha pasado en América Latina. A ver, para no irnos tan lejos, porque ya sabemos muchos ejemplos, a ver, Venezuela, Chávez, Maduro, Cuba con Fidel Castro. Sin irnos tan lejos, veamos lo que pasó, por ejemplo, recientemente en Colombia con Gustavo Petro, que a mi opinión lo ha hecho extremadamente mal. Los que le abrieron la puerta en gran parte fueron muchas de las élites empresariales en Colombia que dijeron, bueno, quizás confiemos en él, y entonces gran parte de eso hizo mucho daño y lo hemos visto en diferentes países de América Latina. ¿Crees que las élites sabían que ese modelo no era sostenible y aún así lo sostuvieron o realmente nunca pensaron en el largo plazo? Bueno, ahí creo que es casi con una mitad. Una gran parte pensaron que iban a poder sostener este modelo por el largo plazo, sin tomar en cuenta de las diferentes variables que iba a traer el futuro. Entonces, ellos creyeron, gran parte de las élites empresariales, que podían seguir trabajando, por ejemplo, con el Estado sin darles beneficios. Lo que acá en Argentina, por ejemplo, el presidente Milei dice empresarios prebendarios, como él le llama, no se amoldaron a gran parte de lo que va a ser el futuro y creyeron que esto lo iban a poder sustentar por muchos años más. Por suerte, hoy no es así. Hoy, y de a poco, ¿no? Muy de a poco en América Latina, estamos empezando a ver que los que empiezan a triunfar son estas nuevas generaciones de empresarios que vienen con grandes servicios, que vienen con grandes herramientas de la tecnología a cambiar la sociedad y es quienes se están imponiendo. Y ahora, Agustín, hay que buscar la forma de que eso que se está viendo en estas nuevas generaciones de gente que viene con ideas frescas y con herramientas como la inteligencia artificial, que ese beneficio se pueda ampliar a todos los estratos de la sociedad. Pero así como hay buenas razones para estar muy optimistas sobre el futuro, también hay amenazas. Seguimos viendo en países donde el poder criminal captura al Congreso, presiona a la justicia, normaliza la impunidad. ¿En qué momento has dicho, acá la democracia ya no es democracia o deja de serlo? ¿Cómo evitamos esa amenaza? Bueno, claro, sin duda es muy difícil porque todavía en América Latina hay que ser realistas, no estamos a la altura de otras grandes partes del mundo, seguimos con los peligros, tanto como bien lo dijiste, en los congresos, en la justicia, esas son luchas que tenemos que seguir dando cada día. Por supuesto, nos podemos empezar a apoyar en muchas de las nuevas herramientas, pero si no hay instituciones fuertes, empresarios que se involucren, políticos que estén dispuestos a dar realmente esta batalla, se nos va a hacer muy difícil realizarlo. Para terminar, Agustín, ¿cómo va la Argentina? Bueno, yo lo veo realmente muy positivo, creo que hemos superado por lo pronto, ¿no? Todavía faltan muchísimas batallas, pero está mucho más calmo el tema de la inflación. Pensemos que cuando asumió Milei la inflación mensual era más de 20 puntos mensuales, 20% mensual. Hoy está en un punto, 1,5 puntos, lo cual es un gran cambio. Empezamos a ver de a poco nuevas inversiones, pero claro, falta muchísimo. Recordemos que lo que nos dejó el kirchnerismo, el peronismo, fue realmente una catástrofe económica. Y principalmente algo que para mí es muy importante. ¿Por qué se dieron esos cambios? Porque en Argentina hubo un gran clip en los pensamientos, especialmente de la juventud, porque quien impulsó todos estos cambios fue la juventud acá en Argentina. Hubo un clip donde las ideas de libertad están instaladas muy fuertemente, diría yo, en la juventud. Quizás Argentina es hoy el país
de toda América Latina y quizás del mundo donde mayor está instalada las ideas de libertad en la juventud. Y eso ha sido todo para lograr el cambio. Ya. Pues cada día es más cierto que cuando las élites abandonan la política, no desaparece el poder. Lo toman quienes no creen en la libertad ni en la ley. Agustín, como siempre, es un gusto verte. Gracias. La degradación de las democracias latinoamericanas no puede explicarse solo por el avance del populismo o por la ambición de caudillos. Hay una causa más profunda y menos visible: la demolición silenciosa de la administración pública como profesión y vocación. Durante décadas se dejó de formar servidores públicos competentes, éticos y preparados, mientras el Estado se llenaba de improvisados militantes y leales sin mérito. Esta carencia estructural permitió que gobiernos populistas ocuparan el aparato estatal como si fuera botín, sustituyendo reglas por lealtades y técnica por propaganda. Así, países como Cuba, Nicaragua y Venezuela terminaron deformados en dictaduras abiertas, mientras México, Colombia y otros países caminan peligrosamente por la cuerda floja, con estados capturados por el populismo, la corrupción y el crimen organizado. Sin élites comprometidas y sin profesionales del Estado, la democracia queda indefensa, convertida en fachada sin capacidad de resistir a sus enemigos. Para conversar sobre lo que debe ser el tema más importante para América Latina, les presento a Stephanie Enaro, licenciada en Relaciones Internacionales, experta en política exterior rusa y maestría en geopolítica, territorio y seguridad. Stephanie, bienvenida a Razón de Estado. ¿Qué relación existe entre la falta de cuadros técnicos, la indiferencia de las élites a la política y la captura del Estado por proyectos autoritarios, como es el caso de México hoy con Morena? Así es, Dionisio, un saludo para ti, para todo tu auditorio. Y la pregunta no es si en México votamos, la pregunta es si las reglas sobreviven al poder. Y eso responde en parte a tu pregunta, porque cuando las élites capturan árbitros, normalizan la impunidad y sustituyen instituciones por operativos. Y ahí es cuando el país entra en modo democracia de forma que es con un Estado débil de fondo. Puede haber democracia sólida sin división de poderes, sin un Estado profesional y meritocrático y sin élites que vertebren el proceso político. Definitivamente no, porque se pierde el equilibrio y entonces la toma de decisiones es previa a las votaciones. Entramos en modo de simulación y es que el Estado no es rutina, es emergencia. Cuando necesitas operativos para que un territorio funcione, el Estado ya perdió normalidad y eso es lo que pasa cuando no hay esa separación de poderes. Stephanie, más allá de las ciencias políticas, ¿por qué las élites académicas abandonaron la formación de administradores públicos como misión estratégica? Es un tema interesante porque aquí en México las élites académicas se volvieron enemigas del poder y han estado muy satanizadas desde que Morena llegó al poder. Y aquí el tema es: ¿qué tanto puede sobrevivir el conocimiento sin la ciencia? La ciencia, con la llegada del populismo, ya sea de izquierda o de derecha, ha quedado relegada y estamos en una incógnita rotunda. ¿Cómo el populismo, que siempre es autoritario, se aprovecha de la debilidad técnica del aparato público? Esto lo estamos viendo en México de una forma desbordada. Definitivamente todo está en la comunicación. El expresidente López Obrador pudo haber tenido muchos errores, pero su gran acierto fue la comunicación, comunicarle al pueblo en un lenguaje que fuera coloquial, y eso hace que la narrativa le gane a cualquier resultado. Es algo que heredó Claudia Sheinbaum, tal vez con menos carisma, pero que definitivamente haga que la mayoría de la población viva en una realidad paralela, en una ilusión constante, donde las malas decisiones económicas, políticas y sociales parezcan no tener el contrapeso necesario para cambiar de dirección. ¿En qué momento dirías, Stephanie, que la corrupción y el crimen organizado se vuelven socios del poder político? Ya tenemos algunos casos dramáticos en América Latina sobre esto. Esto viene pasando cada vez con más frecuencia desde la década de los 90, pero ahora tal vez lo vemos con más cinismo porque no hay castigos. Y entonces, cuando no hay castigo, la corrupción
se vuelve rutina. Ahora, todo esto tiene que ver con el deseo de poder, con el deseo de servirse a sí mismos en lugar de servir a los ciudadanos que los eligieron. Y vemos una alianza cada vez más desmedida entre los políticos y el crimen organizado, que no tiene que ver necesariamente con ningún partido, porque absolutamente todos están involucrados y lo que manda es el dinero, no el cambio social. ¿Qué países dirías que muestran con mayor claridad esta degradación institucional progresiva? En primer lugar, México, ¿no?, donde yo vivo. También lo podemos ver en el caso de Ecuador, donde los asesinatos relacionados con el narcotráfico han aumentado en un 30%, por lo menos en el 2025. También lo estamos viendo en Honduras. También es interesante ver que esto está tocando también a Guatemala. Hay un cártel que incluso se llama el cártel Chiapas-Guatemala, que es de reciente creación, y es un tema que está involucrando a toda la región porque somos una ruta necesaria para llegar a Estados Unidos. Y no es que el problema sea exclusivamente nuestro, es que Estados Unidos no quiere reconocer su parte porque es más fácil controlar la narrativa, y eso también es geopolítica. Claro, Colombia es otro caso dramático con el impresentable de Gustavo Petro. Mira, ¿es reversible el daño cuando el Estado ya ha sido colonizado por redes criminales? No es algo definitivo. Me parece que lo último que no es reversible es la muerte, pero definitivamente sí es algo difícil de matizar porque nos habla de una debilidad institucional que no se puede cambiar de un día a otro y que la mayor ausencia ha sido la de la voluntad política. ¿Qué tipo de liderazgo en las élites y qué formación práctica y académica se necesita para reconstruir la política desde los valores de la libertad y una administración pública que responde a los ciudadanos con honor y honradez? Más que formación académica, yo diría que se necesita formación social. Se necesita más cercanía con el ciudadano de a pie, saber cómo está esa cultura de barrio, que al final los barrios son la base del tejido social. Cuando no hay cultura de barrio, no hay comunidad, no hay cultura, hay inseguridad, los vecinos no se conocen entre los unos y otros y así te vas de lo micro a lo macro. Entonces se necesita más cercanía con el pueblo, pero las acciones, no solamente en lo discursivo, y tener un plan para estos tiempos que son tan inciertos, en donde el mundo se está realineando y los países que no sepan leer las señales van a terminar leyendo órdenes de otros. Más y mejores ciudadanos. Sin élites comprometidas y sin Estado profesional, la democracia no cae de golpe, se asfixia lentamente hasta volverse irreconocible. Stephanie, gracias por tu tiempo. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.